A diferencia de otras sagas de videojuegos, Halo tiene un lore tan profundo que nos habla incluso desde que la humanidad estaba en taparrabos y caminaban con los pies desnudos. De ahí los famosos memes del lore de otros juegos y el lore de Halo. ¿Quién será esa tal lore que a todos les encanta? Por ejemplo, en Call of Duty Vanguard tenemos al equipo enemigo contra tu equipo y ya. Pero hoy no hablaremos del multijugador, hablaremos del Halo más misterioso de todos, Z-Halo. El Halo, el cual estaremos en Halo Infinite. Halo siempre se nos ha presentado con esa aura de misterio y con un personaje tan tímido que no se digna decir una sola palabra. Y los fans han estado esperando este juego desde Reach. Y vaya que nos han dejado con un hermoso regalo, la instalación 07, la ubicación más misteriosa en todo el universo de Halo. Así que prepárate, porque va a ser un viaje lleno de secretos, intenso e inquietante. Hace 100.000 años, la galaxia estaba poblada por una gran variedad de seres, pero una especie, eones por delante, tanto en tecnología como en conocimiento, predominó sobre las demás. Gobernaban en paz, pero eliminaban con contundencia a sus enemigos. Eran los Forerunners, los custodios del manto, Halo Cryptum. Miles de años después de que los Forerunners aniquilaran a la humanidad antigua y que vieran el poder destructivo del Flood, crearon el Arca Mayor, la cual se encargaría de construir los anillos de Halo. Y tiene que quedar en claro que no es la misma arca la cual vemos en Halo 3 o en Halo Wars 2. El arca que vemos en los anteriores juegos de Halo es el arca menor, y Faber, el maestro constructor, decidió construir esta arca menor, ya que el arca mayor era demasiado inestable al momento de construir los anillos de Halo. Lo sé, muchas arcas. Pero bueno, básicamente por eso crearon el arca menor, que es la que vemos en los juegos de Halo. Y de hecho, el arca menor creaba Halos más pequeños, pero eran mucho más eficientes, más poderosos, lo cual lo hacía aún más peligroso, ya que si se disparaba un Halo, eso provocaría una reacción en cadena que activaría los demás Halos, eliminando así a toda la vida. Sin embargo, Faber, el maestro constructor, estaba un poco loquito y hambriento de poder, y así comenzó a descender a la locura. Faber ocultó la matriz de los Halos, el Arca Mayor, y ya me dirás dónde ocultó una enorme instalación, el Manín ese. Cuando se construyó Z-Halo, fue elegida como el lugar de vivienda para la humanidad prehistórica, pero el Flood había regresado, consumiendo todo con una velocidad espantosa. Así que Mendicant Bayas, la cual es la mayor inteligencia artificial de los Forerunners, tomó todo el armamento Forerunner, incluyendo los Halos, para tratar de contrarrestar esta plaga. En un intento desesperado por intentar encontrar una cura para el Flood, empezaron a experimentar con humanos en Z-Halo, ya que parecía que no habían infectado a los humanos, cuando en realidad el Flood decidió intencionalmente no infectarlos e ir directamente por los Forerunners. Y bueno, pasa en contexto. Pues bueno, después de que los Forerunners mataran a los precursores, rompiéndolos brutalmente y que se hayan convertido en polvo, que prácticamente los precursores son los creadores de toda la vida en el universo de Halo, ese polvo se corrompió, el cual es el Flood, y tenían algo así como una venganza personal, bastante conveniente la verdad, ya que los Forerunners habían alcanzado las notas más altas de conocimiento de los precursores, quienes dicen algunos los hicieron a su imagen y le dieron vida a su imagen con su aliento, y los Forerunners, al ver que habían preferido a la humanidad, decidieron asesinar a los precursores. Y bueno, básicamente por eso tenían esa idea de la inmunidad de los humanos, que bueno, todos sabemos que es falsa. Oh, apuesto que el jefe vino a salvarme, y Cortana usará su sabiduría para sacarme de esto. Jefe, al empezar los horribles experimentos con los humanos en Z-Halo, en el Palacio del Dolor, el cual es el nombre de una serie de instalaciones esparcidas por todo Z-Halo, en Halo Primordium nos relatan, a algunos les crecieron otras pieles, a otros ojos y a otros brazos, se separaron y se unieron, luego enfermaron a otros, lloraron de dolor e intentaron tocar a otros, murieron de dolor o tuvieron que ser asesinados. Halo Primordium. Faber, el maestro constructor, movía la instalación 07 alrededor de la galaxia con saltos espaciales para así permanecer indetectable ante los demás Forerunners, porque los experimentos que estaban haciendo con la humanidad eran demasiado. Incluso le ordenó a Mendicant Bayas que hiciera una prueba de disparo con la instalación 07 Z-Halo en un planeta antiguo de la humanidad, y esto era una versión del manto, y al hacerlo liberaron accidentalmente un antiguo mal. Cuando se realizó el disparo
disparo de prueba de Zeta Halo, se rompió la prisión que tenía contenido al primordial, el cual la humanidad lo había encerrado mientras huían del Flood. No sabían quién era o de dónde venía el primordial, simplemente lo llamaban el cautivo, así que rápidamente fue llevado a Zeta Halo para un interrogatorio que duró décadas, y el encargado de interrogarlo era Mendicant Bayas, el cual estaba siendo seducido por el primordial con su amplia sabiduría y una visión galáctica, rozando con lo espiritual la unidad. El primordial estaba seduciendo a Mendicant Bayas hasta que fue infectado con lo que se conoce como la plaga de la lógica, que básicamente es este choque filosófico de las personalidades, usando así a Mendicant Bayas para sus propios fines. Lo que le dijo a Mendicant Bayas eran las acciones de los Forerunners del pasado y que se estaban negando hacia el próximo paso de la evolución, que el objetivo del Flood no era la plaga, sino que en realidad era una sola conciencia. Mendicant Bayas buscó en los registros de todo el dominio y lo que dijo era cierto. Mientras tanto, poco a poco quedaban menos personas en Zeta Halo, haciendo así que sus pequeñas sociedades colapsaran por tantos experimentos que se estaban llevando a cabo. Entonces las pequeñas personas que quedaban empezaron a esconderse en Zeta Halo para huir de los Forerunners, por lo que Mendicant Bayas causó brechas de contención en Zeta Halo, haciendo que el parásito se extendiera por todo el anillo. Y con los pocos humanos los cuales aún tenían controlados, Faber, el maestro constructor, recurrió al compositor, la cual es una forma de hacer una copia de las personalidades de manera digital, como lo pudimos ver en Halo 4. Faber ordenó una segunda prueba de disparo de un Halo en el antiguo planeta natal de los profetas, donde terminó siendo arrestado por este acto atroz contra el manto. Un juicio se puso en marcha en el mundo capital Forerunner, Maetrillion, y de pronto Zeta Halo, controlado por Mendicant Bayas, apareció para salvar a su amigo y empezó a atacar a Maetrillion y logró subvertir los núcleos de los otros 11 anillos de Halo que ya habían sido puestos en órbita, y logró liberar al primordial. Maetrillion empezó a pelear de regreso con centinelas y con naves Forerunners. Un conflicto naval enorme se desencadenó y Mendicant Bayas, al tener un anillo de Halo a su disposición y al quedarse sin opciones, optó por activar el Halo en el mundo capital, terminando así con casi toda la vida de la capital, y los sabios Forerunners murieron. El sistema de seguridad de Zeta Halo se activó y retiró a Zeta Halo a través de un portal y se puso en curso para chocar con un planeta en cuestión de días, por lo que Mendicant Bayas, Zeta Halo y el precursor corrían un gran riesgo. Durante el conflicto, algunos Forerunners habían intentado bajar a Zeta Halo, aunque no estoy muy seguro de que en el espacio exista un bajar o un arriba o un abajo. Pero bueno, algunos Forerunners habían intentado bajar al anillo, por lo que fueron capturados por los Prometeos compuestos de Faber y terminaron quedándose en Zeta Halo. Mendicant Bayas ordenó que los desprendieran de sus trajes para que quedaran expuestos hacia el Flood, que estaba rápidamente consumiendo la superficie. Zeta Halo estaba a punto de colapsar, por lo que este dúo dinámico tenía que llegar a un acuerdo, así que enviaron Forerunners que ayudarían a controlar el curso del anillo a cambio de los otros Forerunners que se habían quedado en Zeta Halo, incluido su cartógrafo. Al final lograron reposicionar el Halo de tal manera que pasara justamente por en medio. Yo no sabía que íbamos a caer acá, tuve fe. ¿Qué? ¿Qué? Así se evitó la destrucción del anillo, pero al mismo tiempo se jodieron por completo sus sistemas gravitacionales, tanto que comenzó a romperse y sus paredes exteriores comenzaron a desmoronarse y las placas base empezaron a doblarse, a distorsionarse. Pero a pesar de todo esto, Mendicant Bayas y el primordial habían asegurado la supervivencia de la instalación 07 de Zeta Halo, pero rápidamente enviaron una flota destinada a cazar a Zeta Halo, Mendicant Bayas y el primordial, y entonces el Isodidacta llegó. Los acorazados de la flota descendieron a la superficie para proporcionar energía, y el Isodidacta se dio cuenta que estaba demasiado dañado para ser salvado, al menos en su totalidad, por lo que fue reducido al mismo tamaño que los otros Halos, dejándolo así en su estado final, y también los humanos fueron reubicados en el Arca Menor. Mendicant Bayas fue forzado a someterse a procedimientos de rampancia, haciendo que sus partes divididas fueran esparcidas en varios mundos, pero su núcleo permaneció en Zeta Halo. El primordial
primordial fue encarcelado en una cámara de estasis inversa a cientos de metros de la superficie del Halo. El histodidacta y Chakas, el humano que después se convertiría en 343 Gulty Spark, le encargaron descender a la habitación donde tenían encerrado al primordial para así interrogarlo, y le reveló a Gulty Spark la verdadera naturaleza del Flood y que su objetivo era la unidad, no la plaga, y que ya se había decidido hace miles de años que el manto de la responsabilidad nunca recaería en los Forerunners y que el Flood regresaría cuando estuvieran maduros y que así los convertiría en una unidad. Y se rumorea entre las sombras que un antiguo guerrero Forerunner, en la época donde los guerreros no eran siervos y estaban de pie en lo más alto, persuadió al dominio, el cual es el alma y el registro de todas las cosas Forerunners, para poder investigar las circunstancias aludidas a la delicada cuestión de los orígenes humanos Forerunners y el destino de los precursores que supuestamente habían creado a ambas especies. Todo esto para investigar a los precursores y sus posibles crímenes contra el manto, por lo que es muy probable que los precursores oculten aún más secretos de lo que pensamos. Sabemos todo esto gracias al catálogo de Halo Silentium, del remanente Forerunner 879 y un monitor dañado asociado con un único jurídico, que básicamente era un Forerunner altamente especializado que aparentemente sirvió como un colector de datos, pero su cuerpo deforme en su interior se había descompuesto casi en su totalidad y no se había tratado de reactivar el caparazón o el monitor. Cuando la nave que recogió, recuperó e interrogó al Forerunner 343 Gulty Spark sea recuperada, más de estas cuestiones sin duda se iluminarán, pero por el momento algunas deben permanecer oscuras. Espero que obtengamos respuestas en el camino de Halo Infinite. La habitación donde tenían encerrado el primordial emitía una burbujeante canción mecánica con una serie de chasquidos y gemidos lúgubres. Entonces la cámara empezó a acelerar el tiempo, con la maquinaria sonando como un murmullo, y así el primordial pronunció sus últimas palabras: somos los precursores, el Flood, no hay diferencia. Hasta que todo el espacio y el tiempo se enrollen y la vida sea aplastada, no habrá fin a la guerra o al dolor en 100.000 siglos. De nuevo, la unidad y la sabiduría. Hasta entonces, dulzura. Estas fueron las últimas palabras del primordial, como lo llamaban los Forerunners, el cautivo, el último precursor y el primer Greymind, por lo que su cuerpo empezó a romperse y a emanar polvo hasta que ya no estaba. A pesar de todo esto, el Flood seguía expandiéndose por toda la galaxia y Zeta Halo se quedó envuelto en una nube espesa. Y esto está un poco loco porque se supone que se quedaron 10 Greyminds en el anillo para ser vigilados y estudiados eternamente por diferentes monitores. Y después de todo esto es la historia que la mayoría conocemos, donde los Halos fueron activados, incluyendo la tumba sagrada, la instalación 07, y así limpiaron la galaxia. Y bueno, así daría inicio a la historia que conocemos, las evoluciones tecnológicas, Reach, el regreso de la humanidad a escuchar a Justin Bieber, hasta que Tartarus puso en modo de espera a los anillos en Halo 2. Y tengo la sensación de que algo se despertó con la activación de los anillos. Después de la desactivación de los anillos en Halo 3, la caída del Covenant y la alianza de los Elites, enviaron a varios grupos de expedición e investigación humanos y Elites hacia los diferentes Halos, y entre ellos se encontraba Zeta Halo, y según los datos topográficos del arca, aún se encontraba con una niebla espesa, pero rápidamente se dieron cuenta de que sus datos estaban bastante desactualizados, ya que la superficie de Zeta Halo se había extendido tanto que contaba con flora y fauna y estaba increíblemente restaurado. En Halo, Cazadores de la Oscuridad nos hablan de que a pesar de los esfuerzos para trazar Zeta Halo, habían muchísimas partes del anillo sin conocer y que no pudieron avanzar muchísimo más. En Halo, Las Sombras de Reach, en el capítulo Sacrificios, nos habla que Atriox envió a un grupo de sus guerreros más letales y confiables, en los que entre ellos se encontraba el maestro de espadas y asesino de Spartans, para que buscaran cristales desguespaciales. Y estos bebés acaban de salvar esta aburrida fiesta. ¡Wabalubadobdab! Pongan música. Que alguien ponga algo de música. Espera. ¿Qué?
que se encontraban en la nave Forerunner clave del Profeta de la Verdad, la cual vimos en Halo 2 y en Halo 3. Al final lograron recuperar los cristales y así Atriox abrió un portal del Arca hacia Reach para juntarse con Asharon y después ir a Zeta Halo, donde se liberó una gran guerra ahí entre el UNSC y los desterrados, dejando a los humanos en riesgo. Joder, tantos esfuerzos para descubrir qué hay en el anillo. La verdad, eso hace que esté mucho más emocionado. Zeta Halo es tan misterioso. O sea, literal hasta tenemos nuevas especies, nuevos enemigos. O sea, tan solo dime, ¿quién es ella? ¿Y a qué se referirá con que las mentiras de los Forerunners no han terminado? Encontré en un foro de Reddit que aparentemente nos habían dejado pistas de esto en las ruinas de San Helios, como dibujos antiguos en Halo 5. Y bueno, esta es la historia completa de Zeta Halo. Quizá todo fue parte de un plan, como el que nos guste Halo, que quizá haya sido por las guías que tenemos que nos implantó la bibliotecaria y ahora estemos viviendo en una simulación, dentro de una simulación, dentro de otra simulación creada por una inteligencia artificial, capaz de emular nuestra realidad en un ordenador, dentro de un refrigerador. ¿Pero qué me estás contando? Vaya, qué buena shit. Ya es la 1 de la madrugada y es hora de ir a mimir. Recuerda que tengo un Instagram por si quieres conocerme mejor o ver fotos de mis pies. Y recuerda que nos veremos en Infinite.